¿Qué tal, criaturas de la noche? Lo recibe su amigo servidor Román Hernández, poeta de la noche. Sean bienvenidos a su canal Qué Horror Leer. Iniciamos. De la noche, espero que se le estén pasando genial. Aquí nuevamente les damos la bienvenida a su canal Qué Horror Leer, canal dedicado a reseñas de novelas, cuentos de misterio, de terror, ciencia ficción y uno que otro género que de repente encontramos en nuestro camino. Y bien, pues estamos en la temporada de lluvias y así como se vienen los memes de las lecturas que son recomendables para leer cerca de encerrado en tu cuarto o en tu casa mientras llueve acompañado de una bebida, y por supuesto pues no podemos dejar de lado la recomendación que en este caso tiene que ver el género del terror, y que por supuesto mientras ustedes están leyendo pues no es necesario una taza de café, puede ser incluso hasta alcohol, ¿por qué no? Tal vez aquí en el video no podemos mostrar bebidas alcohólicas, pero también pueden leer un libro de terror acompañado de una cerveza, de un tequila, un brandy, un vodka. Yo, por ejemplo, para este libro, a mí me gustó tomar, mientras lo leía, yo tomaba hidromiel. Creo que la verdad fue una muy buena opción mientras estaba leyendo este tipo de material. Y bueno, pues vamos iniciando con la reseña de este libro, la segunda parte o el segundo volumen de horror, que forma parte de una antología que fue publicada por la ya extinguida editorial Martínez Roca. Si quieren saber acerca de esta editorial, los invito a que puedan ver el video anterior que fue reseña de Horror volumen 1, para que conozcan un poco lo que fue esta editorial. Ya no existe, pero dejó un gran legado que tiene que ver con novelas y antologías de cuento de terror contemporáneo. Y vamos iniciando esta reseña. Al igual como la anterior, se utiliza el nombre de Stephen King para que pueda jalar la atención. Haga de cuenta como que si esto fuera una red de pescar, el nombre de King fuera como la carnada y los lectores fueran los peces. Es que estamos hablando de una época en la que Stephen King se volvió muy famoso por escribir novelas y que estas novelas tuvieran adaptaciones fílmicas. Entonces obviamente su nombre era como la garantía en muchas de estas antologías para que los lectores lo relacionaran con el éxito de este autor y fueran a conseguir de inmediato estos libros. Aunque honestamente encontré relatos mucho mejores que los de Stephen King y por escritores que la verdad yo no había conocido, que yo no había leído de ellos o nunca supe de su existencia hasta que empecé a leer este volumen y me quedé sorprendido. Lo que pasa que muchos de estos relatos que conforman esta antología participaron en la revista de La Dimensión Desconocida. Así es el mismo título de ese programa que surgió en la década de los años 50, que eran historias de miedo y de ciencia ficción. A pesar de que son dos géneros distintos, se acompañan de algo en común: lo insólito. Lo insólito lo definimos como estas situaciones que nos generan extrañeza, desconciertos, o ahora sí como decimos en México, nos saca de onda al experimentar una situación que en realidad no estamos acostumbrados. Y que muchos de estos relatos que aparecieron en la revista, ya que después de la serie televisiva se publicó una revista que tenía la misma función de compilar relatos de escritores contemporáneos, y bueno, pues esta antología se encarga más que nada de coleccionar los mejores relatos de terror que participaron en esta revista. Y bueno, que más que terror también vamos a encontrar nuevamente lo que viene siendo lo insólito, estas situaciones que nos pueden generar extrañeza, desconcierto, o incluso nos pueden como dejarnos un sabor extraño en la boca al momento de que nos enteramos del acontecimiento que están viviendo él o los personajes de estas historias.
Y bueno, pues vamos, lo que voy a hacer a continuación es que voy a mencionar algunos cuentos que me parecieron muy buenos, ya que como toda antología pues también tienen relatos que son como muy malitos, la verdad, algunos muy regulares, pero a comparación del volumen 1, el número 2 tiene relatos que son mucho mejores a comparación del otro. En el otro veíamos como monstruos clásicos como vampiros, hombres lobo, y aquí nos encontramos con situaciones insólitas, situaciones que llegan a generarle desconcierto no solamente a los personajes, también a ti como lector. El primer relato que yo les recomiendo de este libro se llama La siguiente caseta, que fue publicado por Ramsey Campbell. Imaginen ustedes que llegan a un parque, la lluvia pues ya los agarró, no es tan fácil protegerse de la lluvia a menos que encuentres un buen refugio, pero encuentras un laberinto de espejos. Encuentras una caravana que contiene en su interior un laberinto de espejos. ¿Quién de nosotros no ha ido a un laberinto de espejos dentro de un parque de diversiones y te ha generado la desesperación de quererte salir porque no solamente te encuentras con tu imagen, sino que ya no encuentras la salida? ¿Y quién de nosotros no ha llegado a sentir la sensación de que realmente te pierdes? Entonces el personaje de esta historia va a encontrar algo más allá que simples espejos, o mejor dicho, no encontrará algo que perdió al momento de entrar a este laberinto. Y bueno, pues ahí les recomiendo el primer relato. El siguiente relato tiene que ver con los trailers. El título es Estación de Pesaje. Nosotros vemos a los traileros y de repente surgen dudas como, bueno, ¿cómo le hacen para poder manejar a tantas horas, poder soportar manejar a altas horas de la noche sin provocar un accidente? Bueno, aunque sí ha habido desgraciadamente casos en que llegan a suceder así, pero tienen que estar alertas la mayor parte del tiempo. En este relato vamos a descubrir la razón por la que los traileros no llegan a descansar, porque no dejan de manejar la mayor parte del tiempo. El protagonista tiene una avería en su auto y le pide ayuda a un trailero, pero cuando llega a la estación de pesaje, que son estas máquinas que sirven para pesar el contenido de las cajas, descubrirá el conductor la verdadera razón por la que los traileros no llegan a dormirse mientras están manejando. Y en el siguiente relato, ¿quién de ustedes no ha ido al aeropuerto y si tienen exceso de equipaje pues no lo pueden llevar con ustedes arriba del avión, pero al momento de que tienen que esperar al carrusel, que viene siendo estas máquinas metálicas que van paseando pues el equipaje de los pasajeros hasta que ya encuentras el tuyo? Y te puedes tardar un poco de tiempo, o puedes tardar, pues sí puedes perder algo de tiempo también ahí, en dado caso que sea pues mucho el equipaje. Pero en este relato de carrusel retoma precisamente la desesperación de que no aparece el equipaje en este carrusel. No solamente se pierden minutos, se pierden horas, y se perderá algo más importante al estar esperando en este carrusel, que es una historia que más que terror también tiene elementos de humor negro. A mí la verdad me divirtió muchísimo este relato. Y también otro que me divirtió mucho se llama Grucho. Para los amantes de los michis, de los gatos, este relato les va a quedar como anillo al dedo. Grucho es el nombre de un gato que en realidad es la reencarnación de un escritor famoso que fue guionista de una exitosa serie de televisión. El mejor amigo de este guionista lo busca en el más allá para que vuelva a escribir episodios, y al enterarse que su espíritu reencarnó en este gato, bueno, pues el gato va a ser sinónimo de traer la buena suerte, la fortuna, pero también puede traerle las desgracias. No confíen en los michis son capaces de poderte clavar un cuchillo en la espalda si los llegas a ignorar. William Hope Hodgson fue un escritor del siglo XIX que también fue inspiración de Lovecraft para poder desarrollar sus propios escritos. Y es que lo que tenemos aquí en común con este escritor es que la mayoría de sus historias tienen que ver con el mar. Y es que el mar se compone no solamente de agua, también de misterios. ¿Cuántos misterios y secretos no nos aguardan las profundidades del agua o incluso más allá de la tierra firme? ¿Qué se oculta en el océano? Y en el relato, la voz de la noche
Imaginen ustedes, están manejando un barco de noche o están paseando en un barco en un horario nocturno, y obviamente pues la única luz de la que dependes es la del barco, pero empiezas a escuchar una voz afuera del barco, alguien que te está hablando, y al momento de que tratas de descubrir la identidad de esta persona, el dueño de esta voz no se muestra, no permite que lo volteen a ver, pero parte de la trama tiene que ver con la razón por la que no permite que otros volteen a verlo, y entonces genera el desconcierto o incluso la desconfianza de por qué no permite que lo podamos ver, o realmente quién es el dueño de esa voz que te está hablando afuera de ese barco, y especialmente de noche. Un relato de horror, mucho horror y por supuesto desesperación, que tiene que ver con La voz de la noche. La balsa es un relato que fue escrito por Stephen King y que tuvo una adaptación fílmica en la película Creepshow 2, que una de las historias se basa en este relato. Es un relato que nos enseña que no tenemos que meternos a ciertas zonas que están prohibidas, o que no tenemos que ignorar los letreros porque por algo están ahí de que tenemos que hacerles caso. El problema es que un grupo de chicos se meten a nadar a una laguna y encuentran una balsa la que usarán para estar jugando en la laguna. El problema es que sobre el agua está flotando una extraña sustancia que en apariencia se ve repulsiva, pero posee vida propia. Y la balsa es el único medio que mantiene vivo a estos chicos, ya que si intentan escapar o llegan nadando a través del agua, esta masa los puede capturar, ya que se alimenta de todo organismo vivo. El vertedero de basura es uno de esos relatos que realmente me generó miedo, porque tiene que ver con una situación que a mí me desagrada. ¿Quién de nosotros no ha pasado por un vertedero de basura y nos genera pues esa sensación de desagrado, tanto por el olor como ver el montón de bolsas de plástico, llantas, desperdicios, excrementos, incluso hasta animales muertos? Pero el relato del vertedero de basura nos enseñará que en estos lugares hay algo más allá de basura, hay más allá que simples desperdicios, formas de vida que no solamente estamos hablando de indigentes o de pepenadores, sino formas de vida que habitan dentro de la basura y que no solo se alimentan de basura, se alimentan también de seres vivos. Entonces es un relato que nos va a enseñar a alejarnos de los vertederos de basura, porque si de por sí producen mucho asco ver estos lugares, es porque no tienen idea de las pesadillas que habitan en estos lugares. Entonces este es un relato que les recomiendo muchísimo y que vale la pena que puedan conocer. Sheridan Le Fanu también participa en esta antología. Fue un escritor del siglo XIX, famoso por las mentadas Ghost History, que son historias de fantasmas que contaban los ingleses en aquella época. Bueno, considerando que Sheridan Le Fanu no fue inglés, él fue irlandés, pero cooperó con una gran colección de historias de fantasmas, y una de ellas participa en esta antología sobre la misteriosa casa en la calle de Angier Street, donde esta casa, los que llegan a habitarla comienzan a sufrir pesadillas con el dueño original de esta propiedad, pero llega un momento en que las pesadillas se fusionan con la realidad y ya no sabes si en realidad los ruidos extraños que están ocurriendo es debido a una pesadilla o que algo realmente habita dentro de esta casa. Y es que al parecer el antiguo dueño no se ha ido, y estamos hablando de un dueño que tiene más de un siglo en esa propiedad. Entonces el relato de la casa de Angier Street, el título original es muy extenso, por eso no lo menciono aquí en el video, pero también es un relato de fantasmas que les asegurará que les quitará el sueño, y que también si ustedes viven solos o rentan solos, pues precisamente la trama de esta historia tiene que ver con renta de esta casa. Entonces, para aquellos que rentan y viven solos, no les recomiendo que lean ese relato. El relato de la ciénaga, que es del autor Robert Sheckley, este relato me encantó porque te vuelve a mostrar nuevamente que la infancia no es sinónimo de inocencia. Detrás de la infancia podemos encontrar a los peores monstruos, y la ciénaga
es el excelente escenario para poder desarrollar una historia de miedo, ya que son estos lugares de aspecto inquietante y que también tienen pues un aspecto realmente desagradable, pero que se presta para escenario para una excelente historia de terror. La Ciénaga es un relato que no se pueden perder, y también participa con otros 3 microrelatos. Un microrelato es un texto muy corto que puede ser desde una frase, una cuartilla o 3 cuartillas. Y bueno, aquí Robert Sheckley participa con 3 microrelatos, pero mi favorito fue El Deseo. Que bueno, que si hablamos sobre la temática de los deseos, el género de horror nos ha hecho ver que tenemos que tener cuidado con lo que estamos deseando, porque no solamente se nos va a cumplir, sino vamos a dejar de desear. Es un relato que también al igual no es tanto de terror, pero sí de humor negro. A mí la verdad me fascinó muchísimo, me gustó el giro de la historia que le dio este autor. Y bueno, es un relato que nos deja pensando que tenemos que tener mucho cuidado con lo que estamos deseando, porque podemos pagar las consecuencias muy grandes al pedir eso que aparentemente estaba prohibido. No es nuestro hermano es el siguiente título que les quiero recomendar, y que es del escritor Robert Siebenberg. Esta historia me fascinó porque la trama se desarrolla en México, en un pueblo de México. El protagonista es un estadounidense que viaja a este pueblo con la finalidad de comprar las máscaras que se utilizan durante las fechas festivas de esta comunidad. Son estas máscaras que llegamos a ver en las danzas, como las máscaras en la danza de los abuelos o de los tastuanes. Estas máscaras que forman parte del folclore mexicano y que representan entidades o espíritus. Entonces, cuando llegue este estadounidense a este pueblo, descubrirá que la superstición es una forma de vida, pero que no es sinónimo de que sea algo falso, sino que las leyendas cobran vida en este pueblo. Por supuesto me fascinó porque el escenario tiene que ver con México. Son de los pocos textos de terror, ya que cuando compramos este tipo de títulos, la mayoría de los escenarios o es en Estados Unidos o es en Inglaterra, pero este es un relato que ocurre en México y se lo recomiendo por completo. Y el último relato que los quiero recomendar, si lo dejé al último lugar, es porque es un relato que realmente me fascinó y me encantó. Este relato es un homenaje a lo que viene siendo al escritor Carlos Fuentes. Así es, si ustedes llegaron a leer la novela de Aura, estarán familiarizados, porque al momento que lean el relato de la esposa del general del escritor Peter Straub, da a entender que este autor leyó la novela de Aura y le fascinó tanto que terminó escribiendo esta obra. La esposa del general viene siendo un homenaje a Aura. Por supuesto, tiene algunos cambios sustanciales para la trama. Por ejemplo, Aura es una novela que está narrada en segunda persona, es decir, el autor está hablándole al lector como si fuera el personaje dentro de esta historia. En el caso de la esposa del general, pues más bien está narrado de la forma tradicional. Es el autor, viene siendo el narrador omnisciente, el narrador que describe las situaciones, a los personajes y que tiene conocimiento de lo que va a suceder posteriormente. Y también entre los cambios es que el protagonista de Aura es un hombre, acá viene siendo una mujer. Es contratada como asistente de un general que el trabajo consiste en que tiene que escribir las antiguas memorias de este general y traducirlos del idioma francés al inglés. Pero al momento de que va realizando su trabajo, conoce al nieto del general, que en la novela de Aura es una mujer, pero aquí es un hombre, que es el nieto, que se llama Tony. Y la impresión que tiene esta mujer de Tony es que parece ser un chico que vive reprimido y bajo el dominio de su abuelo, y ni siquiera parece que puede salir de la casa, por lo cual en la mujer despertará un intenso deseo hacia este chico. Y bueno, pues también otra gran diferencia es que se describen escenas eróticas como no tienen idea. Aura sí tiene una escena sexual, pero pues aquí está como con mayor descripción. Y bueno, es un relato que la verdad van a quedar fascinados por simplemente el hecho de que un escritor estadounidense volteó a ver la literatura mexicana, queda fascinado con nuestros escritores que tenemos aquí en México,
hasta el grado de que termina escribiendo un relato en homenaje a él, y que por supuesto este cuento está dedicado a él. Que Peter Straub quedó fascinado con el trabajo de Carlos Fuente, pues sí es realmente muy evidente en esta historia. Y bueno, pues criaturas de la noche, aquí les dejo estas recomendaciones de relatos que forman parte de Horror volumen 2, que en mi parecer sí es algo superior al volumen anterior. Y bueno, ya después haremos una reseña de volumen 3 porque no lo tenemos físicamente aquí, pero esperemos adquirirlo para luego hablar de él. Y bueno, pues aquí acompañarlos en este video. Criaturas de la noche, muchas gracias por ver el video y bueno, por prestar atención. Espero que haya sido de su agrado. El libro, la verdad, pues ya están descatalogados, pero lo pueden encontrarlo en electrónico, o si tienen la oportunidad de buscar en librerías de segunda mano o en páginas de internet también los venden. Pues la verdad, esta es una joyita que no debe de faltar en su librero. Y hasta aquí llegamos, y por supuesto no me voy sin antes decirles: descansen en paz.